Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a Usted Pregunta, el especialista responde. Hoy me encuentro con una persona que nos va a asesorar en este campo, en este mundo de la pediatría, pero esta vez de las enfermedades respiratorias. Me encuentro con la doctora Rosario Pinto. Doctora, para mí es un grato placer. Muchas gracias por recibirnos. El placer es mío. Sea bienvenida a mi consultorio y estoy dispuesta a compartir con todos las preguntas que sean necesarias. Vamos a hablar de un tema que nos aflige a todos. Últimamente parece que las enfermedades respiratorias, especialmente en los niños, específicamente hablando del caso del asma, se han ido incrementando, doctora. El asma bronquial es una enfermedad crónica que depende de muchos factores desencadenantes. Entonces, no en todos los pacientes el factor desencadenante es el mismo. Pero en general, en esta época que llueve, hay sur, hay viento, otro día polvo, vamos a ver que sí se incrementa el número de las crisis agudas del asma. Doctora, ¿cómo en sí se diagnostica el asma? Decimos que el asma es una enfermedad que puede ser diagnosticada clínicamente. A veces los papás vienen y dicen, doctora, pero usted no le ha hecho ningún estudio a mi hijo y me está diciendo que tiene asma. Pero cuando nosotros comenzamos a preguntarle a la familia, ¿hay alguna persona que tiene como antecedente crisis de asma, rinitis alérgica, bronquitis, o este bebé alguna vez tuvo un problema de piel cuando nació, o tosía mucho, o tenía mucho moco, o se le llena el pecho de flema, y nos van respondiendo que sí, y de pronto estamos escuchando que viene con un pecho lleno, cargado, con ruidos, con sibilancias, que son como unos silbidos, o con roncus, que es una mezcla de flema, al toser. Entonces nosotros sí podemos ya sospechar que tiene un cuadro de asma bronquial. ¿Un niño asmático es necesariamente alérgico? ¿Un niño puede ser alérgico y no asmático? Claro que sí, porque lo que sucede es que la alergia es una familia de enfermedades. ¿Qué significa eso? Que algunos pacientes alérgicos pueden ser portadores solamente de rinitis alérgica, de dermatitis, de conjuntivitis alérgica, o otros pueden ser simplemente asmáticos. Podemos decir que el asma en realidad su etiología puede ser aproximadamente un 80% de un proceso alérgico. Pero cuando vienen y nos dicen, ¿sabe doctora? Mi niño es alérgico, le silba el pecho. Yo siempre les corrijo, su niño lo que tiene es un problema de asma bronquial y que puede ser desencadenada por muchos procesos de factores alérgicos, pero sí la enfermedad tiene un nombre y un apellido. Y doctora, precisamente estos procesos alérgicos, ¿cómo yo sé, como mamá, digamos, qué es lo que le causa alergia a mi hija? Muchos pediatras dicen que, por ejemplo, es cero peluches en la casa, cortinas, sacar todo lo que son alfombras, etcétera. ¿Eso es correcto, doctora? Lo que sucede es lo siguiente, que en realidad a la mayoría de los pacientes nosotros no podemos hacer un test alérgico, es decir, saber específicamente a qué le tiene alergia. Entonces presumimos de todo lo que podría ser un factor desencadenante. Y dentro de los factores desencadenantes más frecuentes está el polvo, está el pelo de gatos, el pelo de perro, las plumas de aves y principalmente los hongos que están principalmente en esas áreas húmedas que nosotros vemos verdes, azules dentro de casa. Entonces por eso es que decimos,
No peluches, porque en los peluches puede acumularse el polvo y un bichito que no lo conocemos, que se llaman ácaros, porque es microscópico y que está precisamente en todo donde pueda acumularse, cortinas, colchas, alfombras. Entonces a eso se debe que nosotros prohibamos que estos niños puedan estar en un contacto directo con todas esas cosas que pueden acumular los ácaros y el polvo. ¿Qué cosas, además de la alergia, puede producir asma? Bueno, en los niños, como le digo, el 90% de los casos prácticamente se debe a un desencadenante alérgico, pero en los adultos existen otros factores que pueden desencadenar, por ejemplo, los medicamentos, los antiinflamatorios, pueden ser factores que desencadenen y no son precisamente un desencadenante de tipo alérgico. Entonces hay otros factores, los pintores pueden hacer, los fumadores pueden tener alergia o pueden desencadenar por el tabaco. Y otros olores irritantes que pueden ser un gatillazo para despertarle una crisis. ¿Cómo me doy cuenta que mi niño está desarrollando una crisis asmática? ¿Todos los asmáticos en algún momento tienen una crisis? En realidad, nosotros hacemos el diagnóstico de asma partiendo por una crisis asmática, porque la crisis asmática es la que nos da la sintomatología clásica de la enfermedad, es decir, un pecho que suena, una dificultad para respirar, ya el niño comienza a jadear, o a veces es un poquito más difícil el diagnóstico. Hay niños que solo tosen en la noche. Y cuando comenzamos a investigar, comenzamos a hacer los antecedentes hereditarios, cuando comenzamos a hacer los estudios, vemos que este niño puede ser un asmático o es un asmático. Doctora, en este caso que surge una crisis asmática, por decirle, en la noche, cuando estamos lejos de la ciudad, etcétera, ¿qué deberíamos hacer como papás para enfrentar esta crisis? Y si esta crisis puede empeorar y tal vez llevarlo a la muerte, llevar a la muerte al niño. La mortalidad, digamos que puede ser prácticamente de 1 al 2%, ya, y en los niños es mucho más difícil que en el adulto, pero sí corre un riesgo si nosotros no le prestamos una atención a este niño, porque no sabemos en qué momento una crisis leve puede ser una crisis grave. Entonces es más simple poder ayudarlo cuando tenemos el diagnóstico hecho, cuando sabemos, cuando aceptamos, cuando asumimos que mi niño es asmático y yo debo cargar un broncodilatador que viene en spray, su spray, como comúnmente lo dicen los padres, él usa un spray. Entonces debemos llevarlo siempre en la cartera. Entonces cuando estamos fuera de la ciudad, cuando estamos en la madrugada, cuando es un feriado, cuando no tengo el médico cerca, si yo tengo el spray en la cartera o a mano, si mi niño presenta esta dificultad para respirar, yo estoy autorizado a hacerle unos 2 puffs para ver la respuesta, y puedo hasta repetirlo si no responde, y con esto le estoy ayudando a que sus vías aéreas se abran. Precisamente hablando de estos, ¿los broncodilatadores son también llamados inhaladores, doctora? Sí, por ejemplo, acá tenemos uno. De estos existen varios, no digo el nombre, pero sí lo que tenemos que saber, que de estos existen varios y no todos son para la fase aguda. Entonces nosotros tenemos que hacernos guiar por nuestro médico y en realidad saber qué es lo que le estamos dando, qué es lo que estamos usando, porque hay algunos que son de rescate, que son para la fase aguda, para el cuadro de la crisis asmática aguda cuando está con dificultad para respirar. Pero hay otros que lo hacemos como tratamiento de prevención, de mantenimiento, que esos no nos harán un efecto rápido en caso de una crisis aguda. Doctora, ¿por qué dicen siempre los médicos que es importante el lavado de los dientes después de utilizar uno de estos medicamentos? En realidad no es solamente de los dientes, sino es un enjuague bucal. ¿Por qué? Porque en realidad el broncodilatador puro no genera ninguna contraindicación, ningún efecto colateral en la orofaringe, pero cuando usamos los tratamientos de prevención,
que la mayoría son en base a corticoides, estos, su acúmulo, dejarlos sin enjuagarse, pueden asociarse con la presencia de hongos en la boca. Entonces, por eso, cuando hacemos un tratamiento de prevención con corticoides, después de su uso debemos hacer un lavado de la boca. Doctora, usted mencionó una palabra muy importante, corticoides. ¿Por qué esa palabra, nos dicen corticoides y a veces los papás sentimos cierto temor ante esa palabra, ¿no? ¿Qué es lo que produce el corticoide y cuál es la definición en sí de esta palabra? En realidad los corticoides son unos medicamentos que tienen una acción antiinflamatoria, se puede decir lo más potente que existe, por eso son utilizados para diferentes enfermedades, desde leves hasta muy graves. A veces hay personas que sobreviven por el uso de los corticoides. ¿Por qué es que le tenemos miedo? Cuando se usa en grandes dosis o de manera no controlada, pueden generar algunos efectos colaterales, se asocian a retención de líquidos, entonces las personas se hinchan. Cuando se usan en dosis grandes, en los niños pueden producir retraso de crecimiento, entonces eso ha hecho que se genere en el pueblo mucho miedo hacia los corticoides, pero en realidad los corticoides son fabulosos, solamente que tenemos que usarlos en las dosis correctas, en el momento correcto, por el tiempo correcto y personas que realmente conozcan estas dosis. Sabemos que hay mucha gente conectada en este momento y usted va a estar en línea todavía unos momentos más contestando algunas preguntas de las personas que se van a dirigir a usted con este tema, que como le digo, aflige a muchos. Doctora, quisiera saber, por favor, usted sabemos que está en un nuevo consultorio, por favor háblenos de él, dónde se encuentra y cómo las personas que están viendo en este momento pueden llegar. Usted ya ve, estoy en una nueva dirección. Estoy en la calle Saavedra, entre la calle Tarija y la Alameda Potosí. Es un edificio nuevo, se llama Torre Imagine, en el mezanine para atenderlos cuando ustedes necesiten. Para ya finalizar, por favor, un consejo precisamente relacionado con este tema del asma a todos los papás que nos están viendo en este momento. Bueno, lo que yo puedo aconsejarles es que en principio aceptemos, conozcamos sobre la enfermedad de nuestros hijos y una vez que la hemos aceptado, tomemos todos los cuidados necesarios. Es decir, cuando yo tengo un asmático, ¿qué es lo que debo hacer? Debo ser consciente que debo tener mucho cuidado con el polvo, con los cambios bruscos de temperatura, evitar llenarle de peluche los dormitorios, evitar bañarlo y sacarlo al viento, evitar algunas comidas que tienen algunos químicos que pueden desencadenar las crisis y obviamente cuando estemos en una crisis recurrir al médico inmediatamente y cuando estas crisis son frecuentes buscar un especialista para hacer un tratamiento de prevención, porque lo importante es saber que si bien el asma es una enfermedad que da una gran morbilidad, es decir, severidad, gravedad, pero también tiene un tratamiento que no es difícil realizarlo y podemos mantenerlo a nuestro niño sin síntomas. Bueno, doctora, muchas gracias por recibirnos una vez más, muchas felicidades. Bueno, mis queridos papás, queridas mamás, nuestra próxima transmisión también será muy interesante y estaremos tocando otro tema de interés para ustedes. Gracias y hasta pronto.